¿Con cuáles fracciones equivalentes? ¿Qué son fracciones equivalentes y quién me puede dar un ejemplo? ¿Listo? ¿Quién? ¿Nadie? Entonces yo les voy a ¿qué? A dar la palabra. ¿Listo? Entonces comencemos Yo, con, profe. Profe, a ver, yo. Taylor, cuénteme. Las fracciones equivalentes son las que escribiéndose de distinta forma equivalen a lo mismo. Representa lo mismo. Por ejemplo, Taylor, Un ejemplo son 2 tercios y ujú, 4 sextos. ¿y cómo hacemos para pasar de 2 tercios a 4 sextos? Eh, Profe. Espere que Taylor termine de responder, Isabela. ¿De dos No, tercios señora. a 4 sextos? ¿No? Isabela, cuénteme. ¿Qué, Por profe? medio de la simplificación, profe. La simplificación y la amplificación, ¿cierto? Son dos Sí. conceptos. Por ejemplo, yo tengo esta fracción que está en la pantalla, ¿la están viendo? 3 cuartos, ¿listo? Tengo esta fracción 3 cuartos. A ver, ¿quién me dice una fracción equivalente? Vamos a colocar aquí las fracciones equivalentes. ¿Quién me dice una? ¿Nadie? A ver, entonces voy a hacerlo por lista. Por ejemplo, ¿qué me dice Camilo Balcázar está? Esteban Álvarez. Álvarez Esteban. ¿Qué me dice? ¿Qué valor debo colocar aquí de una fracción que sea equivalente? Nadie. David Burbano. Sara. Profe, ya le digo. Un momento, por Ujú, favor. ujú. ¿Qué Pues valor? lo que se puede hacer es multiplicar por 2 lo que es el número y el denominador, Ajá. que entonces sería 6 doceavos. 6/12. Sí, ¿Por cuánto estás multiplicando? por 2. Por 2. Y entonces sería Ah, 6 octavos, seis perdón. octavos. Sí, Excelente, Sara. Muy bien. Entonces sería 6/8. Muy bien, Sara. ¿Listo? ¿Ya? sí, profe. Pero podemos hacer varias, ¿no? Entonces, la primera que tenemos, 6/8, pero no es la única. Entonces, aquí viene la pregunta que les voy a hacer a todos que están pendientes. ¿Cuántas fracciones equivalentes puedo obtener? ¿Cuántas puedo Profe, obtener? profe, ¿puedo participar? Sí, diga. Bueno, como es amplificación, Ujú. usted puede pues, sacar fracciones equivalentes de una forma infinita, las que usted desee. Cuando es simplificación, llega a un número pues que ya no puede sacarle como ese factor común a la fracción y pues ahí se vuelve a las fracciones irreductibles. Irreductibles, exacto. Entonces, entonces, ahí lo que dice ella es cierto. Yo aquí podría colocar muchas, es más, infinitas, digámoslo así, ¿sí? Deme otra, a ver, Esteban Álvarez, David Burbano, a ver, Presente. David. Esteban, cuénteme, ¿qué otra puedo colocar aquí? Son infinitas. Y lo que dijo Sara está bien. Yo puedo encontrar infinitas si voy amplificando. Y si voy simplificando, llega el momento que al simplificar me encuentro con una fracción que es irreductible. ¿Listo? En este caso, la fracción irreductible sería 3 cuartos. Ya no puedo simplificar más. Simplificar es dividir tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad. ¿Listo? ¿Qué otro número puedo colocar acá, Esteban? Profe, ¿puedo participar? Dígame, David. Puede poner 12/18. Explique por qué. David. Profe, se puede explicar así, porque Ujú. 6 por 2 da 12 y, y 8 por 2 da 16, entonces daría 12/16. Y estaría amplificando por 2, ¿no? Sí, señora. Estaríamos amplificando por 2. Muy bien. Otra, ¿quién me dice otra? Recordemos que pueden haber finitas. José Fernando, Juan David Ortiz. ¿Quién quiere decir otra que nos falte aquí, que podamos colocar acá? Profe, 9/12. 9/12. Muy bien. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicando por 3. ¿Y qué multiplicamos por 3? El 3 y el 4. Y el 4. Es decir, el 3, recordemos en una fracción, el 3 recibe el nombre de numerador y el 4 recibe el nombre de denominador. ¿Listo?
¿Estamos? Esto se llama amplificar. Estas que están aquí, todas estas que están aquí, son fracciones equivalentes. ¿Equivalentes a quién? A 3/4, que es la fracción irreducible. ¿Listo? Y igual como estoy haciendo con eso, lo puedo hacer con todas las otras, con todas las otras, con todas las demás. ¿Listo? Por ejemplo, acá, ¿quién me dice aquí? ¿Qué puedo colocar? ¿Nadie? Puedo colocar 24 y abajo, ¿qué colocaría? 15, profe. 25. 15. ¿Por cuánto estoy amplificando? Por 3. Por Por 3. 3. 8 por 3, 24, 5 por 3, 15. Y así puedo amplificar. Quiero que observen una cosa. Tengo todas las fracciones equivalentes. Tengo la fracción irreducible, ¿sí? Que es equivalente a todas estas, pero también tengo el decimal. ¿Quién sabe cómo saco yo este decimal? Este decimal representa lo mismo que estas fracciones y representa lo mismo que la fracción irreducible. ¿Cómo saco este decimal? ¿Alguien sabe cómo sacamos este decimal? Profe, de la división entre el numerador y el denominador. Excelente, Sara. Divido el numerador entre el denominador, es decir, 3 lo divido entre 4. Cada uno ahí con su calculadora en la mano haga esa división, a ver si sí nos da. ¿Qué estamos dividiendo? Ojo, el numerador entre el denominador, es decir, el 3 lo divido entre el 4. ¿Sí nos da a todos? Profe, sí, Sí, por favor, profe. sí me da. Exacto, muy bien. Miremos acá, mire esta. ¿Qué tiene de especial esta fracción? Entonces, tengo la fracción irreducible, tengo las equivalentes, pues no las he completado, y tengo el decimal. Al dividir me da 1,6. ¿A todos les da lo mismo? Sí, señora. ¿Qué tiene de especial esta fracción? Observen que mientras que la primera daba 0,75, es decir, un número menor que 1, porque comienza en 0, 0 unidades, 75 centésimas, 0 unidades, 75 centésimas, la segunda me da 1,6, es decir, me da mayor que 1, mayor que la unidad. ¿Listo? Cuando yo obtengo un número mayor que la unidad, ese número yo lo puedo escribir como un número mixto. 1, una unidad y 3/5. ¿Cómo se escribe esto? Entonces ya lo vamos a ver. ¿Listo? Quiero que miren esto. Esta fracción, este número racional, sus fracciones equivalentes y su representación decimal, ¿sí? Todos son mayor que la unidad. Cuando sucede esto, decimos que estamos hablando de una fracción impropia. Esta es una fracción impropia y esta es una fracción propia. Es decir, las fracciones propias son las que son menores que la unidad, ya sea positiva o negativa, y estos son los que son menores que la unidad, ya sea mayores que la unidad, perdón, ya sean positivas o negativas. Un entero 3/5, ¿qué significa? Me da una unidad completa. Mire, si ustedes vieron los videos y recuerdan, tengo la fracción, el denominador me indica las partes en que, digamos, vamos a tomarlo como unidades completas. ¿En cuántas partes se divide la unidad? En 5. Y de las 5 voy a tomar 8, es decir, que me paso de la unidad. ¿Cuántas veces me paso? Me paso 3. ¿Estamos? Vuelvo y repito, tengo la unidad la divido en 5 partes. Imaginémonos por ahora una línea que divido en 5 partes y de las 5 partes tomo 8. Ahí no podría tomar 8, tendría que tomar otra unidad. Por eso decimos que estas son impropias, se pasan de la unidad. ¿Listo? Miremos esta. ¿Qué clase de fracción es esta? ¿Propia o impropia? Impropia. ¿Impropia? Impropia. ¿Todos están de acuerdo que esta es impropia? Sí, profe. No, es propia. Sí. ¿Por qué? Porque mire el número, 0 unidades, quiere decir que no se pasa la unidad, es menor que la unidad. ¿Cuándo es menor que la unidad? Cuando el numerador es menor que el denominador. El numerador es menor que el denominador. En esta, ¿qué hay de especial? ¿Qué se pasa de la unidad? Se pasa de la unidad. Y mire, tanto se pasa que mire que da 2,2. Mire, da 2 unidades completas y un pedacito, si lo convertimos en decimal. 11/5. ¿Qué significa 11/5? Que yo dividí pongamos un ejemplo, una chocolatina en 5 partes, pero me quería comer 11 pedacitos. ¿Pero cuántos pedacitos tengo? 5.
Si me quiero comer otros 5, ¿qué necesito? Otra chocolatina. Supongamos que tengo las 2 chocolatinas. ¿Cuántos pedacitos me puedo comer? Tengo 2 chocolatinas, ambas partidas en 5 pedacitos. Si tengo 2 chocolatinas, ¿cuántos pedacitos en total me podría comer? 10. 10 10. pedacitos. 10, ¿cierto? Ah, pero me piden 11. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra chocolatina, pero la otra chocolatina me la como completa. No, porque solo No. voy a comerme 11 pedacitos, es decir, que me como 2 chocolatinas completas, 2 chocolatinas completas y un pedacito de la tercera chocolatina. ¿Sí vieron la forma de representarlo? Entonces, 11 quintos, tomo la chocolatina, la divido en 5. Me quiero comer 11 pedacitos, necesito otra chocolatina. Pero como con 2 chocolatinas tendría 10 pedacitos, me como otro pedacito, entonces ¿cuántas chocolatinas necesitaría? 2 chocolatinas y un pedacito de una tercera chocolatina. Esta es una fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Listo? Luego vamos a mirar cómo representamos esto. Entonces ahora sí miremos entonces qué son los números racionales. ¿Cuándo hablamos de números racionales? Estos que están aquí son números racionales. Todas estas fracciones equivalentes representan un mismo número. ¿Qué número? 3 cuartos o 0,75. ¿Listo? 3 cuartos o 0,75 representan un mismo número. ¿Un número qué? Racional. Los números racionales se representan con la letra Q. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los números racionales? Son todos aquellos que se escriben de la forma A sobre B, es decir, se escriben como una fracción, donde A y B pueden ser números enteros. Estos pueden ser también positivos o pueden ser también negativos. ¿Listo? Pero hay una condición especial, que el denominador nunca puede ser 0. Mire, el denominador nunca puede ser 0. Significa esto que todas estas fracciones equivalentes, como representan a la fracción 3 cuartos, todos estos fracciones equivalentes están representadas por el número racional 3 cuartos. ¿Sí? Entonces el número racional está formado por todas las fracciones irreducibles más las equivalentes a él. Entonces, aquí, ¿cuál es el número racional? 3 octavos. El 3 octavos es un número racional y las fracciones equivalentes a él también serán fracciones equivalentes a 3 octavos que son números racionales. Mire tan grande que es ese conjunto. Está formado por la fracción irreducible y todas las fracciones equivalentes a él. ¿Sí ve tan grande que es? 11 quintos es la fracción irreducible, ya no la puedo simplificar más. ¿Este es un número racional? Sí. Ese número racional involucra todas las equivalentes y también tenemos su representación decimal. ¿Listo? A esto se le llama números racionales. Observe que yo he colocado ejemplos solo positivos, pero yo también puedo trabajar con números negativos. Yo había podido escribir, por ejemplo, acá, esto, menos 3 octavos. ¿Y está malo? No, está bien, porque los números racionales tienen números enteros, tanto en el numerador como en el denominador. Y recordemos que los números enteros pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. ¿Listo? Entonces, cuidado ahí. Preguntas hasta ahí. Vamos tomando nota, apuntes. Entonces, ¿cuáles son los números racionales? Son los que podemos escribir en forma de fracción, pero hay una condición, que A debe ser un número entero el numerador, B el denominador debe ser un entero y también debe ser diferente de 0. Estos que están aquí son números racionales. Mírenlos. 3 quintos, 1 medio, 5 medios. Miren este tan especial. 8 sobre 1. 8 sobre 1 es lo mismo que decir 8 y sigue siendo un número racional. Si recordamos del primer periodo, recordemos que los racionales, dentro de los racionales están los enteros. 4 medios, 0 sobre 3 es un número racional. Mire acá, menos 2 tercios, 1 sobre menos 5. Esta representación casi no se utiliza. Casi siempre ponemos el menos en la parte superior y no en la parte inferior. ¿Listo? Pero no significa que esto esté malo, estos son números racionales. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Cuándo no son números racionales? Estos no son números racionales. ¿Por qué no son números racionales? ¿Quién me puede decir por qué estos no son números racionales? Porque, Dana Porque Jiménez, no se Dana. representan por decimales. No, por eso no. por el denominador que es 0. Exacto, exacto. Porque el denominador es 0. Cero. Es por eso.
¿ya? Porque el denominador es 0. Y recuerden que en la definición dijimos que el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, estos son números racionales. ¿Y ahora qué tienen de especial todos estos? Observen que todos estos son fracciones irreducibles. Entonces, cuando yo hablo de números racionales, a pesar de que cada fracción tiene sus equivalentes, siempre voy a hablar de su representante, llamémoslo así. Es decir, de la fracción irreducible. Si yo hago una suma y me da una de estas, yo la debo reducir a la fracción irreducible. Y esa fracción irreducible es el número racional con el que vamos a trabajar. ¿Estamos? Mire, todas estas son irreducibles. ¿Quién me puede decir por qué todas estas son irreducibles? ¿Quién me puede explicar? ¿Hay alguna que esté aquí que no sea irreducible? ¿De las que está aquí hay alguna que no sea irreducible? Profe, el 9 tercios es reducible. El 9 Exacto. tercios. Ajá. ¿Y por qué reducir? ¿Por qué no es que sea reducible, es decir, se puede simplificar? ¿Por qué se puede simplificar? Porque se le puede sacar tercera tanto al numerador como al denominador. Excelente. Se le puede sacar tercera tanto al numerador como al denominador. ¿Listo? ¿La 3/5 es irreducible? No, Irreducible quiere decir que ya no se puede simplificar más. ¿Es irreductible? Sí. 1/2 sí. 5/2 sí es irreducible. Ya, es decir, ya es la fracción irreductible, ya no puede reducir más. 4/2, ¿será que 4/2 es irreducible? ¿Ya la fracción irreducible? Sí. No, no, porque podemos sacarle No. mitad, mitad 4 y mitad 2. Si usted puede simplificarla, todavía no ha llegado a la fracción irreducible. ¿Listo? Los números racionales, siempre que hablamos de los números racionales, hablamos de las fracciones irreducibles, tanto en forma escrita, ya sea en forma de fracción o en forma ¿qué? Decimal. Estas hacen parte de los números racionales, sí, pero cuando hablamos de números racionales, sobreentendemos que estas fracciones equivalen ¿a quién? A 3/4. Por lo tanto, hablamos de 3/4 y no de 6/8. ¿Listo? Si encontramos 6/8, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar para llegar a 3/4. ¿Estamos? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Listo? Entonces, como los números, como las fracciones, los números racionales están formados por dos números enteros, entonces les recuerdo lo que les dije allí, esos números enteros pueden ser negativos o pueden ser positivos. Normalmente uno el menos siempre lo encuentra en el numerador. ¿Qué pasa si lo encuentro en el denominador? Pues tengamos en cuenta esta propiedad. Si yo tengo 2 sobre menos 5 o 2 menos 2/5 negativo, es lo mismo que decir menos 2/5. Y sería lo mismo que decir, aquí de pronto le voy a agregar otra cosita, sería lo mismo que decir menos, colocando el menos afuera, sería lo mismo que decir menos 2/5. Sería lo mismo que decir esto, sería lo mismo que decir 2/5. Es decir, es como si la fracción fuera ¿qué? Negativa, ¿bien? Exacto, ¿listo? Ay, profesor, ¿y qué pasa si aparece, por ejemplo, así? Mire, ¿qué pasa si aparece, por ejemplo, esto? Aparece, por ejemplo, aquí menos 2 y abajo menos 5. ¿Qué pasaría ahí? ¿A qué sería igual? que el resultado va a ser positivo. Exacto, entonces ahí ya la fracción no es igual a positivo. Excelente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con los signos. Mire, ¿ya? ¿Listo? Entonces si yo tengo menos 2 sobre menos 5, esto es igual a 2/5 positivos. Pero si yo tengo, voy a ponerle aquí, igual, si yo tengo, por ejemplo, como lo que está arriba, menos 2 sobre 5, es lo mismo que decir menos 2/5. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? ¿O es necesario aclarar más? ¿Listo? Entonces aquí hay que tener cuidado con los signos. Observe que aquí puede quedar positivo y puede quedar negativo. Mire, el menos puede estar arriba o puede estar abajo, da lo mismo. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas?
Entonces, tener cuidado con los signos. Igual este documento lo voy a mandar para que ustedes lo transcriban en el cuaderno. Entonces, miremos acá un momentico. Tenemos los números racionales. Los números racionales los podemos representar en forma de fracción o en forma decimal. Hay otras representaciones que vamos a ver más adelante, que son estas, pero las vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en la forma de fracción y en decimal. ¿Listo? Y cuando hablamos de números racionales es necesario siempre identificar la unidad, lo que les hablaba arriba. Voy a devolverme un poquito lo que les hablaba aquí, acá arribita, que existen fracciones propias que son menores que la unidad y existen fracciones impropias que son mayores que la unidad. ¿Qué significa 8 quintos? Tengo una chocolatina, la dividí en 5, me quiero comer 8, pues necesito otra chocolatina. Entonces se pasa de una unidad, ¿listo? Uno debe identificar siempre la unidad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Listo? Entonces, ustedes deben haber hecho supuestamente las actividades de Khan Academy donde explicaban bastante de esto y esta es la tarea que vamos a dejar para esta semana. ¿Listo? Esta tarea nuevamente la tienen en cuenta para resolverla y enviarla. ¿Cuándo la fecha de entrega? No le coloqué la fecha de entrega, es para dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Quién me quiere hacer? Hagamos preguntas. ¿Qué dudas tienen? Profe, ¿esa Diga. tarea usted la va a publicar al Classroom? ¿Esa Sí, tarea usted la va a siempre. publicar al Classroom? Sí, en el nuevo Classroom, en el nuevo, ¿no? En el nuevo Classroom, ¿listo? Pero bueno, listo, esa Gracias. pregunta es válida, pero hay preguntas sobre el tema, hay algo que no haya quedado claro, que quieran decir, que quieran hablar. ¿Mm? ¿Nada? Entonces, ¿cuándo vamos a entregar esta tarea? El 16 de junio a las 11 a.m. ¿Listo? Bueno. ¿Quedó claro? Bueno, entonces yo, para ver si quedó claro, quiero que me digan de aquí, voy a devolverme un poquito, aquí, de estas, ¿cuáles son impropias? ¿Cuáles son mayores que la unidad? ¿Quién me dice? De las que están acá en el ejemplo. ¿Cuáles son mayores que la unidad? 8 sobre 1. 8 sobre 1 sería una fracción impropia. Y además de que es una fracción impropia, muy bien, Esteban, además de que es una fracción impropia, tenemos algo especial. Y es que es también un número entero. ¿Sí vio? Es entero, es fracción propia, es natural y es número racional. ¿Listo? Muy bien. Nos quedan menos de 10 minutos. ¿Cuál otra? ¿Quién me dice cuál otra es impropia de las que están? 9 sobre 3. 9 sobre 3. Excelente, muy bien. ¿Quién me dijo es la respuesta? García Gómez María Catalina, profe. García. Bien. Profe, también es 5 entre 2. Exacto, muy bien. 5 5 medios. medios. Se lee 5 medios. Voy a leerlos para que ustedes aprendan la lectura. 3 quintos, 1 medio, 5 medios, cuando es 2 se dice medios, 8 ¿qué? 8, porque 8 sobre 1 sería 8, 8 enteros, 4 medios, 0 tercios, menos 2 tercios, 1 sobre menos 5, es decir, menos 1 quinto. Profesor, ¿y por qué menos 1 quinto? Por lo que ya expliqué de los signos, ¿no? Menos 5 cuartos y 9 tercios. ¿Quién me puede decir cuál otra es impropia? Ya encontramos 3 impropias, falta otra. 4 sobre 2, 4 medios. Exacto, muy bien, José Fernando. José Fernando no existe en la lista, José Fernando. No, profe, es que yo estoy con el celular de mi papá, soy Juan José. Ah, ya entendí. Bueno, listo. Exacto, muy bien. Muy bien. ¿Cuál fue la que dijiste? 4 medios. 4 medios, pero nos falta una, nadie la ha dicho. ¿Quién me dice la que Profe, falta? Ajá. la otra es menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Y es negativa, pero se pasa del, ¿cierto? Es Sí, mayor señora. que la unidad negativa. ¿Listo? Perdón, ahí sería menor que la unidad negativa. Recordemos que en los negativos el orden es al revés de los positivos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí quedó claro. Voy a